Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Después, como siempre, vamos a ver los gráficos, pero antes vamos a ver un reciente informe de JP Morgan. Vamos a ver muchas diapositivas interesantes, tanto de valoración como de contexto de mercado, por lo que espero que te aporte mucho valor, ya me lo diréis en comentarios. Ahora vamos a empezar por la primera diapositiva, que nos muestra la evolución del SP500 a lo largo del tiempo, a la vez que nos muestra a qué nivel PER está cotizando, es decir, a cuántas veces se pagan por los beneficios de las compañías. Ahora mismo está cotizando a un nivel PER forward de 21, bueno, realmente sería un poquito superior, porque aquí está actualizado con el SP a niveles de 5.460, pero el viernes cerró a 5.567, por tanto el nivel PER sería de 21,4. Estaríamos cotizando ahora mismo exactamente igual que a principios de enero del 2022, desde donde vino esta última importante caída del 25%. ¿Quiere decir esto que ahora vamos a caer un 25%? Ni mucho menos, aquí estamos cotizando a un nivel PER forward de 21. Ten en cuenta que el forward tiene en cuenta los beneficios de los siguientes 12 meses, es decir, perfectamente las compañías podrían mejorar las expectativas y presentar resultados por encima de lo esperado, con lo cual el nivel PER realmente sería más bajo, o ten en cuenta incluso que la valoración todavía podría extremarse bastante más. De hecho, el escenario que manejamos como más probable es continuidad de las alzas, porque hay objetivos activados en índices. Eso sí, la valoración barata no está, ya lo estamos viendo. De hecho, si nos vamos a la cotización de los 30 últimos años, la media de PER forward estaría en 16,69. Ahora estamos en 21,40. Estamos por encima de una desviación estándar. Por tanto, la valoración está barata, todavía podría extremarse un poquito más, o incluso podrían las compañías sorprender con sus beneficios. En todo caso, objetivos activados en índices, después los veremos. Siempre aconsejo invertir a largo plazo, aprovechar las caídas de corto plazo para buscar compras, y es que de momento no estamos teniendo señales importantes bajistas. Ahora, en cuanto a los beneficios de los que estábamos hablando, para 2024 se espera un incremento de beneficios del 11%. Ya para 2025 se espera subidas de beneficios del 14% y para 2026 subidas en los beneficios del 11%. Ahora, esta gráfica también está interesante porque te desglosa el comportamiento del incremento de beneficios. Para 2024 está teniendo en cuenta un incremento de márgenes del 9,7%, representaría prácticamente el total del incremento de los beneficios, y es que las ventas aumentarían solo un 1,1%, pero con este pequeño incremento de ventas estaría aumentando muchísimo el margen. ¿Por qué? Porque si te fijas los años anteriores, el año 2022 y 2023 hubo caídas de márgenes. Ahora se están recuperando. Respecto a la distinción entre compañías growth y compañías value, aquí tenemos un gráfico bastante aclaratorio. Sería un gráfico relativo, cuya media estaría en 0,71 y todo aquello por encima de la media significaría que las compañías growth estarían baratas en relación a las value. No es lo que sucede ahora mismo. Aquí sucede lo contrario. Al estar por debajo de esta línea discontinua, lo que quiere decir es que las compañías value estarían infravaloradas respecto a las growth. Ojo, estamos hablando de términos relativos. Y es que realmente las value estarían ligeramente sobrevaloradas. La media estaría en 14,1 y ahora mismo estaría cotizando a un nivel PER de 15,3. Pero en relación a las growth estarían mucho más sobrevaloradas. Si de media cotizan a nivel de 21, ahora mismo estarían cotizando a un PER forward de 28,4. Si tenemos en cuenta el top 10 del SP500 y lo separamos del resto de compañías, por cierto, tenéis un vídeo en el canal donde recientemente analizo todas las magníficas, te lo voy a dejar en comentarios si todavía no lo has visto. Si tenemos en cuenta eso, si tenemos en cuenta, por tanto, las top 10, fíjate que de media habitualmente cotizan a 20,4 y ahora mismo estarían cotizando a 30,3 veces beneficios, bastante por encima de la media. El restante de acciones estarían ligeramente sobrevaloradas, normalmente cotizan una media de 15,7 y ahora están cotizando a nivel de 17,6. Es decir, la sobrevaloración del SP500 viene sobre todo, como podríamos prever, de una sobrevaloración de las grandes compañías norteamericanas. Ahora también es interesante este gráfico donde nos muestra el porcentaje de capitalización de las 10 compañías más importantes de Estados Unidos. Vemos que este porcentaje en los últimos años se ha ido incrementando y ahora mismo estarían en un 37% de capitalización. Y este 37% de capitalización ahora mismo en beneficios estarían contribuyendo con un 26,8%. Es decir, capitalizan más que los beneficios que dan al SP500. Este otro gráfico también me gusta ponerlo siempre de contexto. Ahora mismo tenemos una rentabilidad en el SP500 del 14%, bueno, un poquito superior, y con una máxima caída anual ahora mismo del 5%.
Fíjate que, a pesar de todas estas caídas intraanuales, la media de rentabilidad en el S&P 500 siendo positivo en los 33 de los últimos 44 años. Es decir, estadísticamente las caídas intraanuales son posibles oportunidades para buscar compras. Otra lectura colateral es que tampoco puedes esperar subidas interminables a lo largo del año, y es que en algún momento normalmente viene algún tipo de corrección, incluso en años con fuertes rentabilidades. Por ejemplo, el año pasado la rentabilidad del S&P 500 fue de un 24%, pero a lo largo del año tuvo una caída intraanual del 10%. Otro dato interesante es que estas caídas intraanuales son de media del 14,2%. Caídas bastante importantes, aunque al final el S&P 500 suele tener rentabilidad positiva al final del año. Ahora, esta es otra diapositiva bastante interesante, es que nos tiene en cuenta otras regiones del mundo, no solo Estados Unidos. Ya vimos que Estados Unidos está sobrevalorado en relación a múltiplos históricos, pero vamos a ver cómo están las otras regiones del mundo. Vamos a empezar por Japón, que según estadísticas de los últimos 25 años estaría infravalorada. Aquí con esta línea violeta tendríamos la media de los últimos 25 años del PER y vemos que ahora mismo estaría cotizando a niveles de 15,6 veces beneficios por debajo de la media histórica. Si tenemos en cuenta la situación en Europa, tenemos aquí el gráfico. Aquí estamos teniendo en cuenta Europa excepto el Reino Unido y bueno, según el gráfico vemos que ahora mismo estaríamos cotizando a un nivel PER forward bastante parejo a la media histórica, a un nivel PER forward de 14,1. Ya si nos vamos a los mercados emergentes estaríamos cotizando un poquito por encima de la media y ya si nos vamos a China estaríamos cotizando por debajo de la media de los últimos 25 años. La siguiente estadística también es muy interesante. Aquí vemos las rentabilidades anuales en el S&P 500 desde el año 1994. La media de rentabilidad anual sería del 9,7% y la parte inferior veríamos el número de compañías del S&P 500 que terminaron el año con caídas superiores al 5%. Obviamente, cuanto mayor es la rentabilidad del S&P 500, menor es la probabilidad de ver un número de acciones del S&P 500 cayendo por encima del 5%. Aquí lo vemos, por ejemplo, con rentabilidades del 34% y únicamente 46 compañías del S&P 500 cayendo más del 5% a lo largo del año. Sin embargo, cuando la rentabilidad es negativa, fíjate, por ejemplo, caídas del 2% en el S&P 500, ya el número de acciones del S&P 500 con caídas superiores al 5% ya es importante, con 238 compañías. ¿Y por qué me pareció interesante este gráfico? Bueno, me pareció interesante sobre todo por la rentabilidad del año pasado, una rentabilidad del S&P 500 del 24%. Sin embargo, a pesar de tener una alta rentabilidad el año pasado, fíjate que 126 compañías del S&P 500 terminaron el año con caídas superiores al 5%. Es decir, el año pasado ha sido bastante importante la selección de compañías o directamente haber estado invertido en el índice. Quien haya seleccionado mal las compañías, pues quizás pudiera tener problemas. Esto contrasta un poco con años anteriores. Fíjate que con subidas similares en el S&P 500, por ejemplo, en el año 2021 subimos un 27%, el número de compañías fue bastante inferior, fue de solo 48. Solo 48 compañías del S&P 500 tuvieron caídas superiores al 5%. Lo mismo, por ejemplo, en 2029, con una rentabilidad del 23%, solo 48 compañías tuvieron caídas superiores al 5%, por lo que el dato del año pasado es bastante llamativo. Si la media de caídas superiores al 5% sería de 151 compañías, con una rentabilidad muy superior a la media en el S&P 500, con una rentabilidad del 24%, pues casi estuvimos en la media de compañías, casi estuvimos en 151. Esto es dato de que el mercado no está tan sano como parece. En cuanto a índices, tenemos objetivos activados, después veremos. También hay objetivos activados en índices de small caps, aunque también es cierto que le está costando bastante cumplirlos. Repito, después los veremos, pero antes vamos a ver una última diapositiva. Una diapositiva que me parece bastante curiosa. Aquí te compara entre invertir en cualquier día del año respecto a invertir en un nuevo máximo histórico. Así a priori parece que invertir en un nuevo máximo histórico no parece buena idea porque estamos invirtiendo un poquito a destiempo, pero aquí habría bastantes matices. Vamos a verlos. Aquí si nos vamos a espacios temporales pequeños, si nos vamos a un espacio temporal de 3 meses, invertir en cualquier día del año es superior de media a invertir en nuevos máximos de la historia. La rentabilidad a 3 meses sería del 2,9%, eso si inviertes en cualquier día. Sin embargo, si inviertes en nuevos máximos de la historia, la rentabilidad únicamente sería a 3 meses del 2,3%.
inferior a si inviertes en cualquier día sin ser máximos de la historia. Ahora, si nos vamos a 6 meses, la rentabilidad sería bastante pareja. Si nos vamos a un año, la rentabilidad de invertir en nuevos máximos de la historia sería del 13,4%, ya por encima a invertir en cualquier día del año, y conforme vamos aumentando el espacio temporal, se va ampliando la diferencia. Es decir, seguramente haya mejores formas de invertir al mercado que invertir en nuevos máximos de la historia, pero fíjate que incluso así, invirtiendo en nuevos máximos de la historia, estaríamos teniendo ventaja sobre invertir en cualquier día del año. Estamos hablando de ventaja a varios años vista. Por ejemplo, a 5 años, la rentabilidad de invertir en nuevos máximos de la historia sería del 79,6%. Creo que se ha entendido este gráfico, ya me lo dirás en comentarios. Ahora sí, nos vamos ya a lo importante, nos vamos ya al lío. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, pues como siempre vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. Esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia y no tiene resistencias por el camino, ya que se encuentra en subida libre. Si recuerdas, la semana pasada llamábamos un poquito a la precaución porque nos había aparecido aquí esta vela en zona de máximos y decíamos, ojo si perdía este mínimo de corto plazo porque estaría activando una divergencia bajista unida a un doble techo. No estaba activado el escenario, pero precaución se perdía estos mínimos. Pues bueno, a partir de la vela del viernes pasado sí hubo una pequeña corrección el lunes, pero a partir de ahí entró dinero y de nuevo se retoman las alzas. Por tanto, el escenario propuesto de corto plazo queda invalidado. Bueno, realmente nunca se llegó a activar, solo que llamaba la precaución debido a esta vela. Eso sí, la sobrecompra ya está en 76 el RSI y si nos vamos a un semanal, el precio está bastante estirado. La vela semanal es positiva, no está dando señales de debilidad, probablemente continúe el rebote, pero, como digo siempre, en algún momento va a tener que venir alguna corrección. Si nos vamos al SP500, también llamamos a la precaución la semana pasada, pero también decíamos que en el medio y largo plazo somos positivos. ¿Por qué? Lo voy a repetir una semana más. Tiene objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos. Ojo, esto no es garantía de que se vaya a cumplir, pero las probabilidades están a favor de las subidas para medio plazo, al menos para ir a cumplir este objetivo. ¿Qué niveles a vigilar? Bueno, como resistencias no tendríamos ninguna porque estamos en máximos de la historia, y como primera zona de soporte de cortísimo plazo tendríamos los 5.446 puntos. Después de soporte en este hueco bajista, en zona de 5.191 y en la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos al Dow Jones, que está teniendo un peor comportamiento relativo que los otros índices americanos. Aquí no hemos superado los máximos de la historia, tenemos resistencia en zona de 40.077 puntos, pero recordamos que aquí habría objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo de largo plazo hacia niveles de 47.250. A corto plazo tendría primera zona de soporte la media, zona de los 38.000 y zona de los 37.611. Nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, donde una semana más vengo comentando el objetivo que tiene pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Tengo un vídeo en el canal donde hablo del Russell 2000, del SP600 también que veremos a continuación. Vemos posibles ETFs para invertir en estos índices y también alguna compañía small cap que puede ser interesante. Si no viste el vídeo te recomiendo que busques en el canal porque hablamos de varias oportunidades de inversión. Bien, objetivo activado mientras no se pierda la zona de 1644, tiene zona de soporte intermedio en niveles de 1906, también soporte en la zona de la media y como resistencia vigilaría la directriz que viene uniendo máximos. Respecto al otro índice que acabamos de comentar, el SP600, índice de empresas de pequeña capitalización, también tendría objetivo activado hacia zona de 1572. Además, en este caso, si supera zona de máximos anuales, que serían máximos de la historia, entraría en subida libre y además activaría un objetivo más ambicioso, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 1940 puntos. Ahora nos vamos a ver los gráficos en Europa. Perdonad si estoy un poquito ronco, ya es el tercer vídeo que estoy grabando. Próximamente lo subiré escalonadamente al canal porque si no el algoritmo de YouTube me va a hacer puñetas como habitualmente. Eso sí, los que sois miembros podéis disfrutarlos desde ya, al igual que tenéis otras ventajas como prioridad en la atención de comentarios. Sabéis que me gusta siempre intentar atender a todos. Normalmente vemos varias acciones que me pedís en comentarios, pero últimamente tengo muchos comentarios y es una forma de filtrado también. Y también una forma de agradeceros por el apoyo. Bien, dicho esto, nos vamos ya a Europa. Vamos a empezar por el gráfico del DAX, índice alemán.
que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720. Como zonas a vigilar de soporte vigilaría los 17.951, zona de la media, y zona de 17.626. Como zona de resistencia los 18.650 y zona de 18.893, zona de máximos de la historia. Ya si nos vamos al Eurostoxx, también tendría objetivo pendiente por segundo impulso alcista, en este caso hacia la zona de los 5.300. En el camino tendría resistencia en el entorno de los 5.100, 5.122 y como primera zona de soporte tendríamos la media y los 4.819 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, aquí si recuerdas habíamos hablado de una divergencia bajista tras perder este último mínimo de corto plazo. A partir de ahí vino una pequeña consolidación de corto plazo. Tendría primera zona de soporte este entorno de los 10.837, 10.874, después soporte en la zona de la media, en este hueco alcista y en niveles de 10.499. Primera zona de resistencia los 11.195 y los 11.470 puntos. Nos vamos al CAC, índice francés, donde aquí decíamos que si perdía esta zona de mínimos activaba un rectángulo a la baja o un doble techo, objetivo que se terminó cumpliendo, y yo ahora vigilaría esta posible nueva estructura. Tenemos aquí otra lateralidad, daría una primera señal positiva de nuevo de corto plazo en caso de superar la parte alta. Después tendría resistencia en la zona de la media y en este hueco bajista. Para medio y largo plazo el aspecto técnico es positivo, mientras sea capaz de respetar este último mínimo en los 6.774, e incluso podríamos hablar de objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.260. Si consideramos esto un gran canal lateral roto al alza, tendría un nuevo objetivo alcista también hacia zona de 9.760. Este objetivo para mí tendría menos fiabilidad que el segundo impulso. Ahora, para corto plazo, repito, está consolidando, sin duda le está afectando el tema de las elecciones francesas y ahora veremos si es capaz de superar esta pequeña resistencia de corto plazo para dar nuevas señales positivas. Nos vamos a la siguiente, índice italiano MIB, que se encuentra consolidando un poquito las fuertes subidas previas. Tendría primera zona de resistencia la directriz bajista que une máximos, primera zona de soporte la media y niveles de 32.474 puntos. Nos vamos ya al Nikkei, índice japonés, que había activado una divergencia bajista. Eso sí, teníamos a favor de los alcistas la media de 200 y fíjate que la media en ningún caso fue capaz de girarse a la baja. La media continúa en fase alcista y actuando de soporte. A partir de ahí, técnicamente ya se habría superado esta zona de máximos de la divergencia, con lo cual quedaría anulada, pero si hablamos de zonas y nos vamos a un gráfico semanal, esta es una zona de resistencia importante. Veremos si es capaz de dejarla atrás. En cuanto a soportes, tendríamos los 36.733. Mientras no pierda este último mínimo de medio plazo, no dará síntomas de debilidad. Después tendría soporte también en la media de 200 en semanal, que ya se encuentra un poquito alejada del precio. En cuanto al Hansen, seguimos vigilando la zona clave de corto plazo, que sería la media de 200. Aquí habíamos avisado de subidas con hombro, cabeza, hombro invertido, que ya terminó por cumplir. Y una vez que te cumple el objetivo vienen caídas. Ahora, repito, es importante que la media empiece a actuar de soporte para ver más subidas en este índice. Ya para medio y largo plazo tiene zona de resistencia importante en los 22.770, en esta zona sombreada amarilla. Si nos vamos al CSI 300, aquí aviso de subidas tras la activación de una divergencia alcista. A partir de ahí, importante rebote del precio, un rebote que se murió en la directriz que viene uniendo máximos, en esta doble directriz dibujada en color azul. Esta es una zona de resistencia importante y también tiene zona de resistencia importante en los 3.703. En caso de superar este nivel estaría activando un segundo impulso alcista. Como zonas de soporte vigilaría los mínimos de esta semana y el 61,8% Fibonacci de toda esta última subida, que pasaría por niveles de 3.340 puntos. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, perdonad porque la semana pasada se me pasó comentarlo, pero aquí tenemos el gráfico. Un gráfico que nos muestra niveles de volatilidad bastante bajos, lo cual está favoreciendo el rebote en bolsa americana. ¿Cuándo habría que preocuparse aquí? En caso de superar esta zona de resistencia, en caso de superar resistencia de los 14,85, porque en este escenario podríamos ver repuntes de la volatilidad, lo cual favorecería una consolidación en bolsa. En cuanto a soportes, vigilaría los 11,37, los 10,72 y niveles de 8,56. En el apartado de acciones vamos a comenzar por Thermo Fisher Scientific, una compañía que hace tiempo habíamos analizado. Aquí habíamos hablado de vigilar una posible estructura de canal descendente rota al alza. Bueno, se acabó superando la directriz bajista principal y a partir de ahí activa objetivo hacia zona de 675 aproximadamente. Casi lo podemos ver mejor en gráfico semanal. Aquí lo tenemos.
canal descendente bastante claro, se supera la parte alta y activa objetivo alcista. Ahora bien, esta subida de momento se ha frenado en esta importante zona de resistencia, zona entre los 603 y 608 dólares, y aquí también empezaría a vigilar esta otra posible estructura rectangular. Daría una nueva señal positiva en caso de superar los 603 dólares porque activaría una nueva estructura de rectángulo roto al alza y activaría segundo impulso alcista. Además quedaría el camino despejado, primero para ir a testear la zona de máximos históricos y después para cumplir el objetivo que habíamos hablado. Por el contrario, si pierde zona de soporte, si pierde los 529,28, tendría más precaución porque estaría activando una estructura de doble techo. Nos vamos a la siguiente, Intercontinental Exchange, una compañía de la que habíamos anunciado varios objetivos alcistas, objetivos que al final se acabaron cumpliendo todos, e incluso las subidas continuaron para batir máximos de la historia y entrar en subida libre. La tendencia es claramente alcista, tiene primera zona de soporte la media de 200 y después esta zona sombreada amarilla, zona de soporte en los 123,93. Si nos vamos a un gráfico semanal, el precio estaría ahora mismo un poquito alejado de la media. Aquí el problema sería si el precio se da la vuelta y pierde este último mínimo. Ahí estaría dando un primer síntoma de debilidad porque estaría activando una divergencia bajista. Falta mucho para ello, pero estos 123,93 sería el primer nivel a vigilar de soporte importante. Nos vamos ya a Estée Lauder, una compañía que viene de fuertes caídas desde los 361 hacia zona de los 100 dólares. Tenemos aquí gráfico semanal con la media de 200 en fase descendente y todavía peligrosa. Ahora veremos si es capaz de sujetarse a esta zona de soporte. Sería importante sujetarse a este soporte y después superar zona de los 158,67, porque en ese escenario estaría activando una estructura de doble suelo. También sería interesante que perdiese por poco el soporte y a partir de ahí recuperación para superar también los 158,67. Porque en ese caso sería doble suelo acompañado de divergencia alcista. En todo caso, la resistencia está clara en los 158,67, resistencia de largo plazo. Si nos vamos a un gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo, con una resistencia intermedia en la zona de la media, resistencia también en este hueco bajista y sobre todo en los 158,67, donde aquí te dibujo una estructura de rectángulo que avisamos y que terminó cumpliendo a la baja. Por tanto, niveles claros en Estée Lauder. Nos vamos a la siguiente, Nu Holdings, una compañía que se encuentra en tendencia alcista desde que te dibujó en mínimos una estructura de doble suelo, a partir de ahí mínimos y máximos crecientes, y ahora como zonas a vigilar, vigilaría como zona de soporte la zona de la media y la directriz que viene uniendo mínimos. También soporte importante en los 10,43. Como única resistencia tendríamos la zona de los 13,01. Nos vamos ya a la siguiente, Hermès, compañía de lujo europea, compañía que siempre hay que vigilar y compañía que se encuentra corrigiendo en el corto plazo. Para medio y largo plazo la situación técnica es positiva, tiene una zona de soporte importante en esta directriz que une mínimos y también soporte muy importante en niveles de 1623. A corto plazo, repito, está consolidando desde niveles de 2413 y para corto plazo vigilaría la zona de los 2224 euros. ¿Por qué? Porque en caso de superarla estaría activando una pequeña estructura de doble suelo, cuyo objetivo sería zona de 2.360 euros. Por tanto, Hermès, compañía muy interesante para medio y largo plazo, buen aspecto técnico, no es sencillo encontrarle una buena valoración, ahora mismo se encuentra consolidando y si supera los 2.224 daría una primera señal ya positiva de corto plazo. Nos vamos a la siguiente, Airbus, una compañía bastante cíclica y que de vez en cuando tiene caídas importantes. Fíjate, por ejemplo, esta del coronavirus desde los 133 a niveles de 46 euros. Quizás puedas decir, claro, pero es normal, ¿no? Con el coronavirus al final es normal que se resientan los ingresos y que tenga menos beneficios. Y yo te digo, sí, pero antes también tuvo caídas importantes. Fíjate, por ejemplo, en esta, desde los 27,81 a niveles de 6,59 o esta desde los 17 a niveles de 4,59. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que es una compañía bastante volátil y donde ahora mismo hay que tener cierta precaución porque aquí te ha dejado un hueco bajista sobre la media de 200. Ha roto la media con un hueco bajista, lo cual es peligroso. Si nos vamos a un semanal, aquí tendríamos una primera zona de soporte a vigilar en la zona de la media y en la directriz que viene uniendo mínimos. También soporte en esta zona pivote, una zona que antes era resistencia y aquí ya te actuó de soporte, zona entre los 113 y 118 aproximadamente. Volviendo al gráfico diario, repito, yo tendría cierta precaución debido a este hueco bajista y debido a que la media se está girando a la baja, viene tras caídas fuertes. Yo no sé cómo está a nivel fundamental, pero a nivel técnico le exigiría que al menos me formase alguna estructura de vuelta. Nos vamos a otra compañía europea, Adyen, una compañía que aquí mínimos avisó de subidas tras la activación de una divergencia alcista. Bueno, una divergencia que prácticamente no se pudo aprovechar porque te abrió con este
importante hueco. A partir de ahí continuó con las subidas, unas subidas que se frenaron en esta directriz que viene uniendo máximos. Ahora, toda esta subida desde niveles de 602 a 1596 se podría tratar como un posible primer impulso. En caso de superar los 1596 activaría un segundo gran impulso alcista. Para ello es muy importante que no pierda el 61,8, zona importante de soporte en los 995 euros. Antes de llegar a este soporte tendría también soporte importante en el entorno de los 1090 euros. Si al precio ahora mismo se le da por rebotar y se le da por superar la zona de los 1301 euros, se estaría activando una estructura de doble suelo. Es decir, tendría que rebotar desde soporte y superar esta zona de máximos. Hablamos de zonas. Si te supera esta zona, activaría objetivo alcista hacia niveles de 1506. Bien, nos vamos a la siguiente, Vidrala, una compañía donde hace tiempo dijimos que había mejorado su aspecto técnico. Tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos, a partir de ahí subidas más importantes e incluso tras superar la zona de resistencia de los 98,4, tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 115,8 euros. Por el camino además te cumplió otro objetivo por rectángulo roto al alza, y ahora vigilaría como primera zona de soporte la zona de la media, que además coincidiría con esta antigua zona de resistencia. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 98,4. Después también soporte en los 87,9 y para muy largo plazo en los 68,10. Si nos vamos a un semanal, vemos que la media de 200 en semanal está en fase ascendente, la media también es una zona de soporte importante en semanal, y como única zona de resistencia por el camino tendríamos los 113,6. Nos vamos ahora a analizar su homóloga francesa, Verallia, que no tiene mucho histórico, pero aquí tendríamos gráfico semanal, donde podemos apreciar un posible primer impulso, corrección prácticamente al 61,8, que además coincidía con la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Esta era una zona de soporte importante y desde ahí vino esta última reacción. En caso de superar los 42,34 activaría un segundo gran impulso alcista. A nivel fundamental, a nivel de valoración está en teoría atractiva, y a nivel técnico pues ahora mismo estaría en una primera zona de soporte como es la media de 200 en diario. También tendría soporte en la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, una compañía suiza de la que ya habíamos hablado, Sonova, a que habíamos marcado una zona de soporte importante en esta zona sombreada amarilla y decíamos que si superaba los 293,20 activaba objetivo alcista. El objetivo está activado hacia niveles de 373,5 francos suizos, aunque por el camino tiene resistencia en este entorno, entre los 300,6 francos suizos y el cierre de este hueco bajista en el entorno de los 337 aproximadamente. Como primera zona de soporte tendríamos la media y los 244,10. Nos vamos a ver ahora una compañía noruega que me habéis pedido. Aquí tenemos el gráfico, SalMar ASA, una compañía que venía cotizando a niveles de 12 coronas suecas aproximadamente y se multiplicó hacia niveles de 694. Explosión alcista del precio. Como digo siempre, en algún momento tenía que consolidar y esa consolidación llegó al 61,8% Fibonacci de lo que había subido previamente. Esta es una zona muy importante de soporte, pero sería para largo plazo. También vigilaría la zona de la media de 200 en semanal, que pasaría por niveles de 514, 515 aproximadamente, y también podríamos trazar un Fibonacci de mínimos a máximos, teniendo ahora mismo la zona de soporte del 61,8, zona siempre importante de soporte en el entorno de los 425,8 aproximadamente. En caso de que se recupere el precio y sea capaz de superar la zona de máximos históricos, entraría en subida libre y todo apuntaría a otro gran tramo de rebote. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar. En este caso vamos a ver gráfico diario, donde podemos apreciar una mejoría desde que te activo aquí una estructura de doble suelo que ya estaría cumplida, y ahora el nivel a vigilar sería esta directriz que viene uniendo máximos. Esto casi se podría considerar como un hombro, cabeza, hombro invertido. En caso de superar la directriz, estaría dando una señal positiva para medio plazo. Ya si nos vamos a un gráfico semanal, aquí trazaríamos la directriz de la que venimos hablando. Ya son varios ataques a la media de 200 sesiones en semanal que está en fase descendente. Quizás ahora aproveche este nuevo ataque para dejarla atrás e irse a buscar la siguiente zona de resistencia importante. Zona en el entorno de los 1.1131 aproximadamente. Respecto al oro, aquí teníamos un nivel marcado de corto plazo en el entorno de los 2280, fue capaz de respetarlo en todo momento y esta semana apunta, tras la superación de esta zona de máximos, esta próxima semana apunta a dirigirse a testear la antigua zona de máximos históricos, zona de los 2450. Esta sería la zona de resistencia que tiene por el camino, como zona de soporte los comentados 2280 y la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente.
Respecto a la plata, decíamos que había mejorado en el medio plazo tras superar esta zona sombreada amarilla, aunque en el corto plazo estaba corrigiendo. Pues bien, ahora en el corto plazo ha dado esta semana una nueva señal positiva tras la superación de este máximo. Tras la superación de este máximo acaba de activar una especie de doble suelo y todo apunta a una continuidad del rebote para ir a testear la antigua zona de máximos en el entorno de los 33,52. Eso como resistencias, como zona de soporte tendríamos los 28,57. Respecto al petróleo Brent, una semana más venimos comentando el objetivo que tiene pendiente, objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 95,52 aproximadamente. Aquí, si recuerdas, marcábamos una zona de soporte muy importante en esta zona sombrada y justo desde ahí viene este último rebote. Después decíamos que era resistencia en la zona sombrada amarilla y una vez superada, esta zona que antes era resistencia aquí se convierte en soporte. Por tanto, primera zona de soporte, la zona de los 83,75 aproximadamente. Primera zona de resistencia, este hueco bajista. Y la zona de máximos anuales que pasaría por el entorno de los 92,10 aproximadamente. Además, si nos vamos a un gráfico horario, aquí podríamos marcar una estructura de continuación, un hombro cabeza hombro invertido, cuyo objetivo sería la zona de los 88,38 aproximadamente. Primera zona de soporte, la media de 200 sesiones en horario y niveles de 85,90. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, que dio una señal negativa tras perder este último mínimo. En anteriores vídeos decíamos que no había podido superar la zona de máximos y a partir de ahí corrección importante. Ahora, como factor positivo para los alcistas es que la media de 200 en diario de momento todavía sigue en fase ascendente. Veremos si es capaz de agarrarse a la media. También tendría soporte en los 53.665. Si nos vamos a Ethereum, aquí de momento no hemos perdido esta zona de antiguos mínimos, zona de los 2.800 aproximadamente. Esta es una zona de soporte importante y al igual que Bitcoin, como positivo es que la media de momento está en fase ascendente. Sería peligroso que se girase de nuevo a la baja. Zona de resistencia los 3.954, 4.108. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ver otro tramo de subida, probablemente para ir a testear la zona de máximos en los 4.832. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.